Seguimos en decisiones, justamente en las semanas claves antes del balotaje famoso, con dos posiciones claramente diferenciadas y una gran incógnita, como dijimos en el editorial, un poco de miedo, un poco de esperanza también, a ver qué cambios pueden venir después de esta elección del día 19. Y para eso, en uno de los puntos que más nos preocupan a todos los argentinos, que es la economía, vamos a hablar con Eduardo Dubichar, como lo habíamos presentado, economista. Te damos las gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas antes de hablar de Gorriti, pero que nos llaman la atención. Por ejemplo, ¿qué puede pasar de acuerdo a quién gane con la deuda argentina? Tanto sea la deuda interna, que creo que son las LELIC, con la deuda externa. ¿Cuál es tu visión como economista? Bueno, estamos llegando ahora a vísperas del 19 de noviembre, o sea que el 20 de noviembre nos vamos a levantar a la mañana con un nuevo presidente, ¿verdad? Lógicamente hay distintas opiniones, algunas catastróficas, que hablan de un antagonismo de las propuestas del candidato A y del candidato B. Como estamos en veda electoral, yo voy a hablar de candidatos A y B, y se va a entender enseguida a quién me estoy refiriendo. A mí me parece que esa visión catastrófica es equivocada. Yo a toda la gente que me consulta y yo asesoro, siempre le he dicho estos últimos 8 o 9 meses que la irrupción de Massa como candidato, que es un hombre que viene ideológicamente del principio de la UCD, o sea, él tiene una formación liberal en lo económico, después estuvo en el peronismo, por supuesto, etcétera, y de otro lado un candidato que se dice extremadamente liberal, pero que, volviendo al tema del candidato A y el candidato B, cuando llegue este momento del nuevo presidente, yo creo que va a haber una convergencia de las distintas ideas de uno y otro, porque atrás de los partidos políticos hay todo un mundo económico nacional e internacional que pesa en las decisiones que se van a tomar en el futuro. La Argentina es un país muy endeudado, estructuralmente de hace mucho tiempo. Ya en la facultad hace 40 años se estudiaba que el problema de Argentina era generar dólares para alimentar la industria nacional, donde cuando uno compra algo que dice industria argentina, gran parte son dólares. Los dólares hay que pagarlos cash, en dólares justamente. No se pueden pagar con pesos. Entonces la gran debilidad de Argentina ha sido siempre este modelo, donde cuando hay una crisis de balanza de pagos, todo el país entra en crisis, el dólar sube a las nubes, y como es una economía bimonetaria a esta altura, la gente no confía en el peso, eso desequilibra todos los precios internos, los salarios, la inversión, hay pánico, y creo que eso es lo que hemos vivido este último año, donde el dólar ha tomado valores internamente altísimos, donde vemos que una jubilación son menos de $100, cosa que no existe en ninguna parte del mundo, ni desarrollado ni subdesarrollado, y otro tipo de precios. Por ejemplo, la nafta, en cualquier otro país del mundo, en Europa o en Estados Unidos, vale $1.20 hasta $2.20, y acá vale 20 centavos de dólar hasta hace unos días. Entonces todo eso nos provoca una serie de cosas muy cuestionables, muy difíciles de entender, y que limita la inversión externa en el país. Claro, de lo que vos estás diciendo, hay dos o tres temas clave. Primero, de lo que estás diciendo, quiere decir que los dos tienen una visión liberal. Es decir, de base tiene una visión liberal. Eso por un lado. Lo último, lo que estabas nombrando recién, hay una distorsión en todos los precios, que es el miedo que genera la gente, que cuando se arreglen esas distorsiones, ¿cómo va a ser? Después uno lo va a entender. Es el escenario que yo estoy mencionando hace tiempo a la gente con la cual converso y a algún asesoro, de que todo el mundo pensaba que el dólar se iba primero a 1.000, a 5.000, a 3.000, y si uno mide por índice de precios, por ejemplo, de la Cámara de Construcción o del consumidor, hubo picos del dólar que luego se amesetó y luego volvió a subir, pero en el largo plazo, este último año más o menos, el dólar no se ha disparado nuevamente, porque los precios también han acompañado.
Entonces, lo que va a suceder es que este escenario, digamos, de convergencia, apoyado en los intereses nacionales e internacionales empresarios, bancarios, va a hacer que ningún candidato, ni el A ni el B, pueda hacer locuras, porque en última instancia están dependiendo del crédito internacional, de la inversión internacional, de volver a un escenario más calmo para que se pueda planificar una salida a una situación del país que no es buena, evidentemente. Entonces, lo que los candidatos proponen en el discurso es algo un poco más, digamos, colorido, pero en el fondo, cuando lleguen a analizar lo que tienen que operar, dónde tienen que poner el bisturí, dónde la gasa, dónde meter sangre, dónde meter lo que haya que meter, no van a ser tan diversos, van a terminar, digamos, variando en la velocidad, la venta, digamos, al electorado de cómo lo van a hacer, el optimismo. Y una cosa que no se está diciendo es que va a ser muy importante que el nuevo gobierno del candidato A o del candidato B tenga un nivel de apoyo importante, porque una de las peores cosas que nos puede pasar dentro de todo es que las elecciones terminen tan cabeza a cabeza, o que el voto en blanco sea tan importante, que después la gente diga, bueno, pero en realidad ganó con el 49%, con el 51%, y en realidad, o sea, cada 2 semanas está todo el mundo desconforme de alguna manera. Ahora, dentro de todo eso, saliendo del aspecto político y vamos estrictamente económico, uno ve que hay un dólar oficial, ¿no? Sí. Que está en 300 y pico. Sí. Un dólar paralelo que anda cerca de los 1000 porque tampoco está funcionando el mercado. ¿Qué pasa si hay que liberar el cepo, eliminar el cepo, y el dólar se libera y se nivela al 50% por arriba y por abajo? Es decir, sería un dólar de 700 más o menos. ¿Eso es una cuenta factible? Claro, es una cuenta factible. Lo que pasa es que todo esto está apoyado en una economía y en un país con una institución que se llama democracia, república, que dependemos de los votos. O sea, cualquier político, cualquier ministro de Economía, depende de los votos. Digamos que un candidato sacara el 70 al 30. Bueno, eso cambiaría todo el escenario. Pero como eso no creo que vaya a pasar, además tenemos un condicionamiento, vuelvo a decir, de la banca nacional, de la banca internacional, del Fondo Monetario, de los dólares que están en los bolsillos de los argentinos, la solución tiene que ser una solución, digamos, de media y de una lógica, y va a variar en la velocidad. Porque la economía es como nos pasa ahora en este momento en la Argentina y en Latinoamérica. Si todos los países alrededor tienen 2, 3, 6% de inflación anual, y nosotros tenemos el 200, 300, vamos camino del 300, es porque evidentemente nosotros no estamos aplicando las metodologías de un país normal en la parte económica. O sea, si todo el mundo le pasa eso y nosotros somos los únicos especiales, evidentemente nosotros no estamos aplicando metodologías y medidas de una lógica económica. Hay algo que para la población no es fácil de entender, y ustedes economistas sí pueden explicarlo por ahí de una manera más didáctica. ¿Qué son las LELIQ? ¿Cuál es la deuda interna que tiene la Argentina que tanto pesa? Las LELIQ son unos bonos que ha ido emitiendo el Estado, de forma que cuando el Estado emitía, por demás imprimía muchos billetes, la forma de que eso no fuera a los supermercados inmediatamente y al crédito, etcétera, era que los bancos absorbieran esa masa de billetes, y el Estado lo remunera. Le da una tasa de interés. ¿El banco lo absorbe a través de...? Le dan un título. ¿De un título o de plazo fijo? No, bueno, es un título, la LELIQ es un título. O sea, el Estado le exige a los bancos, de alguna manera, que los bancos tomen esos títulos, esa plata emitida ya, y de esa forma la plata se esteriliza de alguna manera y no va a la demanda inmediata de carne, de supermercado, de autos, lo que fuere. Entonces eso permite que la inflación no se dispare. Si eso un día, digamos, el Estado no pagara esa tasa de interés mensual que paga, que es altísima, donde los bancos hacen un negocio muy cómodo. Los bancos, en vez de prestarle a Pérez o a González, que por ahí quiebra, le prestan al Estado y que alguien pagará de alguna manera. Es más, en este último gobierno se ha hecho una cláusula con los bancos que es bastante perjudicial para el interés público. ¿Por qué?
Porque encima que los bancos toman ese crédito, digamos, con el bono, que no tiene riesgo, porque está el Estado atrás, estamos todos nosotros, vamos a pagar, le da la opción cuando al final del plazo de optar por dólares o por inflación. O sea que nunca van a perder plata los bancos. Y yo no soy un tipo antibancario, al contrario, creo que los bancos son una cosa muy importante y no tan mala como piensa popularmente la gente. Pero acá muchas cosas han estado deformadas, están deformadas. Entonces las leyes, concretamente las leyes, es como un descubierto, como si vos tenés un descubierto en el banco y si vos a fin de mes no pones plata, te cierran la cuenta, digamos. Y esa bola Ha crecido y sigue creciendo y sigue creciendo. Pues son miles de millones de pesos que ya ni sabemos nadie cuánto representan y miles de millones de dólares. Son cifras enormes que seguramente hasta que sea gobierno, cargo el nuevo gobierno, después pasen quizás 3 meses hasta marzo, va a seguir creciendo porque no hay forma de bajarse de eso. No hay forma. Salvo con un plan perfectamente armado, que es lo que hace falta en el país, un plan donde esté todo contemplado, se dé esa convergencia, una especie de paz económica por un tiempo, que permita ahí sí salir de a poco con apoyo internacional del Fondo Monetario, de la banca acreedora, todas esas cosas. Si no, no se va a poder salir. Porque cuando uno está en una inflación, por ejemplo, de 1 o 2% o 5% mensual, se pueden hacer cambios de a poco. Pero con esta masa, digamos, de deuda y de inflación del 14-15% anual, mensual, no se puede hacer como muchas veces que se decía, bueno, por 3 meses congelamos los precios. Eso se podría haber hecho, y se hizo mucho en Argentina, cuando dice, bueno, como medida extrema, durante 3 meses hay una inflación del 1%, congela los precios. Bueno, más o menos algunos sacrifican su ganancia, hay un pequeño desabastecimiento, pero no pasa nada grave. Ahora, eso por el lado del tiempo es imposible de sostener. Claro, y más con semejante tasa de inflación, porque ahora ya se desbocó todo, la deuda es enorme, y realmente todos, hasta el Fondo Monetario, estamos de alguna manera rezando para llegar al momento electoral, a un nuevo gobierno, y que se pueda armar con un apoyo parlamentario un plan serio para salir del paso. Me da la sensación de que esto se está sosteniendo porque hay una expectativa. Por supuesto, es más, el Fondo Monetario este año nos ha dado más plata de lo que nosotros le debíamos pagar este año. O sea, cuando nosotros pagábamos 9, el fondo nos daba 11. Nosotros íbamos y pagábamos 9, quedábamos con 2. Entonces, realmente, las deudas son un problema, pero en la realidad, todo el mundo, el fondo mismo ha terminado siendo más blando de lo que esperaba ser, porque todos estamos esperando que se llegue a un estadio de tranquilidad política que permita hacer un plan. Hay una pregunta que quedó en el aire en estos meses, pero ahora se ha aplacado un poco, pero sigue estando en el aire, que es el tema de la dolarización. Claro. ¿Eso crees que es posible? Primero, yo creo que en la práctica no va a suceder. En cuanto a ser técnicamente posible, podría ser posible, digamos, en la teoría, en una clase de economía, en la facultad, cerramos las puertas, hablamos, hacemos cálculos y se puede hacer. Pero en la realidad no se puede hacer porque no hay dólares. Y si se pudiera hacer, va a ser un proceso demasiado doloroso, demasiado debate. No creo que va a terminar siendo. Es más, hemos escuchado que ni Estados Unidos quiere que se haga, ni el Fondo Monetario. Va a llevar una energía impresionante. Claro, un desgaste. Y lo que hay que hacer, porque ¿por qué se plantea en la dolarización? Porque los economistas nos están diciendo, los políticos son tan desordenados o tal otra cosa que hacen con la plata, que no hay forma de que el gasto lo tengan limitado, que tenemos que recurrir a una especie de una moneda externa, que es una especie de corset, que no nos deje hacer desastres, para decirlo de alguna manera. Porque se acaban. Claro, no se puede emitir dólares. Pero lo lógico sería lo que hicieron todos los países, Chile, Uruguay y otros países, que llegaron a un momento de orden fiscal, de cuentas claras, y se llegó a una inflación mínima, que se va, mismo Brasil estos meses tuvo 2-3 meses de deflación. Hay una experiencia muy interesante que se hizo en Grecia, cuando vino la crisis del 2008, etcétera, que justamente acá
varios políticos argentinos le pusieron la mira al tema en Grecia. Y había todo un sector, digamos, llamémoslo progresista de izquierda, que se quería ir del euro. Y planteaba fuertemente irse del euro, como sería salir del dólar, ¿no?, de una dolarización. Y eso tenía mucho apoyo popular. Pero cuando llegó el momento de las elecciones no logró el apoyo popular porque la gente entendió que salir del euro en Europa era un muy mal negocio. Por suerte no salieron, ya eso se olvidó totalmente. Y en este momento Grecia, bueno, tiene su deuda, tiene sus problemas como todos los países, pero sigue ordenada, sigue bien con esa moneda. Esas son a veces las salidas rápidas, mágicas que la gente claro, que no existen. Claro, y acá como estamos en veda electoral, no quiero mencionar qué personas de alto nivel político, etcétera, hasta mencionaron el nombre del ministro de Economía y tomaban como ejemplo Grecia, que se quería ir del euro. Y realmente no tenía lógica. Hasta en España también hubo todo un movimiento de gente que se quería ir del euro. Bastante importante. Tenemos que ir a una pequeña pausa, sí, ¿cómo no? Pero después de la pausa me contás, puede ser lo de Iniciativa Gorriti, ¿en qué anda? ¿En qué están? Una pequeña pausa y volvemos. De todos los créditos que dio el banco, el 80% fue para las pymes. ¡No se escucha! Banca. Bueno, como les decía, de todos los Te agradezco créditos... que te viniste hasta acá, pero ya lo vimos en la web. En la web. Oh, sí, claro. Está en la web. Todo está en la web. Y sí, todo está en la web. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por continuar en Decisiones en Canal 6. Eduardo, te quedó una pregunta. Iniciativa Gorriti, ¿cómo están trabajando? Iniciativa Gorriti es una idea, justamente ahora se habla de todo lo transversal, una idea transversal, o sea, es una forma de pensar este gran área que va desde el country back con provincia. Esto es Gorriti, acceso oeste, y llega acá hasta Álvarez del Bosque, en la ruta 5, la antigua Rivadavia. Esto más o menos es 1 kilómetro, esto es otro kilómetro, y que a su vez Iniciativa Gorriti abarca hasta Terravista por un lado y hasta acá 41 por el otro, los 2 puentes. Es una cruz que abarca parte de General Rodríguez, parte de Moreno, pero nosotros la idea nuestra, para decirlo rápidamente, es que esto se convierta en un segundo Parque Leloir, con mucha oferta gastronómica, bancos, servicios, también hay cuestiones tecnológicas, moda, y que se convierta en un lugar para el partido de Moreno y de General Rodríguez, en un lugar que permita atraer inversiones, que la gente de Moreno y Rodríguez deje la plata, deje el gasto en la zona, y al dejar el gasto en la zona, la gente que vive acá pueda trabajar en la zona y no tener de trasladarse al centro de la capital, etcétera. Todo este emprendimiento privado que no tiene fines de lucro, es una iniciativa como si fuera Amigos de Gorriti, y intenta sumar, que nos va a hacer bien a todos los que estamos acá y a los 2 partidos, ¿no es cierto? Y la gente de acá, los comerciantes, los industriales o los empresarios de la zona lo entienden. Absolutamente. Además también un tema de seguridad, que hemos conseguido poner más cámaras acá en el puente,
que se han hecho veredas acá en Gorriti a través del municipio de Moreno. Lo que pasa que también este año fue muy complicado en lo económico. Justamente todo el mundo está con la cabeza en el dólar y qué va a pasar y que esto que el otro, que ha demorado inversiones. Pero si uno mira, cualquiera que pueda venir acá un sábado, un viernes, ve el Gorriti, que es imposible casi de transitar, de cruzar, porque el volumen de autos que hay es impresionante. Inclusive hay una realidad, tenemos 3 estaciones de servicio ubicadas en una línea de 1,5 kilómetros, que es un fenómeno que no pasa prácticamente en ningún lugar de Gran Buenos Aires. O sea que esto, de una forma continua, por ahí no tan perceptible, pero continua, se va consolidando como un área muy importante antes de entrar ya en la zona altamente urbana, digamos, de Parque Leloir, Castelar, Morón, todo eso, ¿no? No tenemos peaje acá también y tenemos todavía bastante seguridad. Inclusive Solares de Gorriti creo que no ha tenido ningún problema serio en todos estos años tampoco, ¿no es cierto? Bueno, ojalá que sigan adelante y dé sus frutos, porque este es un esfuerzo extra que se hace al margen de cada uno de sus negocios. Es un esfuerzo que no es un sacrificio, al contrario, es un placer, creo que para todos. Un ordenamiento. Ordenamiento y tratar de sumar, porque cuando sumamos para todos, no solamente para nosotros, ¿cierto? Así que ha sido un gusto conversar con ustedes y esperemos que también la gente, con esta visión económica que yo transmití, que yo creo que va a ser así, hay señales concretas, vaya pensando en invertir, porque una vez que en la economía se dan expectativas positivas, los valores crecen muy rápidamente. Cuando termina el desorden y empieza una expectativa positiva, y yo creo que vamos hacia eso, vamos a ver valores inmobiliarios mucho más altos. Entonces me parece que hay que salir un poco del pesimismo. Estamos en un cambio de época muy importante, económico, político, generacional, ético y un montón de cosas que están apareciendo. Y eso va a ser muy bueno. Muchísimas gracias, Eduardo. Fue un gusto hablar de ustedes acá. Así que gracias. Y tras la pausa seguimos en Decisiones.